que Enrique hayas comentado el tema de África como el continente en déficit, tanto África en México como México en África. Ahora, África tiende a verse como un ente monolítico. África es un mosaico, es un mosaico de culturas, de historias, de lenguas, en fin. Es muy importante fijarnos en las particularidades de África y no pensarlo como un país, que a veces la tendencia es esa. Sudáfrica, por lo que nos concierne, es una democracia muy joven y los países donde yo soy concurrente, donde Sudáfrica es concurrente, son países que también obtuvieron su independencia no hace tanto. Las independencias datan de 1980, 1985, 1990. Creo que también este es un factor muy importante. Desde luego la juventud de la población, que ya lo dijeron mis compañeros, sin duda es un aspecto también a considerar. Sudáfrica es un país, es una sociedad la más desigual del mundo. Es una paradoja, es un país el más desarrollado de África, el más desarrollado del continente, pero muy desigual. Hay mucho dinero, muy concentrado básicamente en la población blanca. Aquí toda la vida... Embajadora, creo que la perdimos. Los Lutuli, los Tambo pesan mucho. El presidente Ramaphosa es un líder que ha tenido varios tropiezos y ahora el COVID le ha dado una plataforma muy buena para promover liderazgo. Él ha liderado la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas. Este es un tema que me parece de una importancia central para una diplomacia cultural. Tanto jóvenes como mujeres, desde luego. Aquí el tema diálogos interculturales, que ya se ha mencionado, me parece clave y es un producto muy generoso, yo diría, y digitalmente muy generoso. Si pensamos, por ejemplo, en promover diálogos entre mujeres afromexicanas con mujeres africanas acá, me parece que preparar contenidos en este sentido me parece que es muy interesante ahora que ya los afromexicanos cuentan en el INEGI desde 2015 y son 1.2 millones de afromexicanos en México. Creo que es un punto de vinculación muy interesante, porque aquí la palabra vinculación me parece clave, ¿no? En la Constitución, embajadora. Exacto. Es la reforma constitucional que contempla a los afroamericanos, afromexicanos. Ya están en la Constitución. Sí, creo que eso es un punto fundamental que nos une y en los dos sentidos, porque es un ir y venir en el tema de la diplomacia cultural. Por ejemplo, se podría pensar en visitar talleres o lugares de trabajo de pequeñas empresarias, en el caso de las mujeres afromexicanas, por ejemplo, mujeres artesanas, cómo trabajan sus textiles, lo mismo que aquí, porque aquí también hay mujeres artesanas, mujeres pequeñas empresarias. Tenemos agendas súper similares, muy, muy similares. Por ejemplo, la prioridad que tiene la Agenda 2030, inspirada en la Agenda 2063 de la Unión Africana, también es muy valioso ver esos temas como ejes rectores. Por ejemplo, el tema del agua, el cambio climático, el tema del patrimonio, que ya lo mencionaron mis compañeros también. Y aquí yo les quiero nada más compartir muy brevemente una experiencia que tuvimos y bueno, que estamos todavía construyendo y tejiendo, que no tuvimos mucho eco lamentablemente en México, ya no pudieron darnos el apoyo mucho, o sea, como esperábamos, pero bueno, no pasa nada porque ahora lo vamos a retomar. Descubrimos que el tule, bueno, no descubrimos que el tule, ¿verdad? Pero que el tule, como es el árbol más
ancho en diámetro, más grande en diámetro en el mundo, descubrimos que el Sagole Baobab, que es un árbol baobab en Limpopo, en la provincia de Limpopo, es el segundo más grande del mundo. Entonces lo usamos de pretexto para hermanar a los dos árboles. Esto es, pues, es un buen pretexto y un símbolo para de ahí derivar justamente esos diálogos interculturales entre los niños guía del Tule, los niños aquí en el Sagole Baobab, desarrollo comunitario, la participación del municipio para cuidar el árbol, el riego del árbol, que en el Tule lo riegan 12 horas consecutivas, un poco compartir las buenas prácticas a través de un diálogo con la comunidad de Limpopo. La comunidad de Limpopo es muy pobre, pero tiene mucha riqueza en términos de población, de lenguas. Oaxaca lo mismo. Y aquí, por ejemplo, también otro tema... Perdona, sí. embajadora, ¿cómo se llama el árbol? ¿Cómo se llama? Perdón, lo estoy anotando. Limpopo. Se llama Sagole Baobab. Bueno, ahorita nos dices cómo se escribe. Perdona, es que está muy emocionante lo que estás planteando. Entonces, el otro tema que también nos gustó mucho y que empezamos pues, muy preliminarmente a trabajar fue, por ejemplo, cuando yo fui a Oaxaca, vi cómo en casa hacen las loterías en zapoteco, por ejemplo. Y son juegos, entonces toda la parte lúdica también es un buen pretexto de diálogo intercultural entre niños, que jueguen los niños de Limpopo, en este caso porque me enfoco. Ya no la estamos escuchando, Diego. Sí, yo también perdí la señal de Sudáfrica. Dele 30 segunditos a ver. Ahí está. Entonces, también por aquí los niños zapotecos poder hablar con o jugar en venda, compartir buenas prácticas en términos de lúdicos. Y yo ahí dejaría mis comentarios, Enrique. Muchas gracias. Muy bien. Vamos muy en tiempo, concluyó la primera ronda y ahorita estaba previsto un espacio para el doctor Márquez. Sí, claro, vamos. Bueno, voy a por... Me entusiasma muchísimo todo lo que se ha dicho en la reunión. Justamente lo que estamos buscando es, desde luego, su consenso, pero ustedes ya se fueron muy lejos, ya hicieron propuestas muy concretas que caben para el sistema de comunicación digital, que no se reduce a eso, quisiera aclararlo, nuestra propuesta, y de verdad me entusiasma mucho. Es la primera reunión que tenemos donde hay propuestas muy concretas que son ya de programa, ¿no? Lo que planteó Víctor, que lo que sugiere todo un diálogo. Embajadora, tú aterrizaste muy bien la propuesta del diálogo intercultural, sobre el que se basa, ahorita vuelvo con Víctor, sobre el que se basa la iniciativa que tenemos. O sea, es una propuesta de un sistema regional para divulgar mejor los contenidos que a México le interesa en el mundo, a partir de una pandemia que nos pide que contribuyamos con el mundo a defender la vida, pues que ha estado en juego, que está en juego en este momento, porque además a la pandemia se viene a sumar toda una dinámica de barbarie, en donde yo no sé si son más muertos los que llegamos a la pandemia que los que tiene la pandemia misma. El tema de la salud, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos humanos, el renacimiento, las explosiones de racismo que de todas maneras acompañan a la crisis sanitaria, a nosotros nos han preocupado y queremos incluir justamente en el diálogo, en el nuevo diálogo intercultural del mundo, el tema de la agenda
de la defensa de la vida, de una economía y de una política que a partir de la cultura protejan la vida. Lo que está ocurriendo, más allá de ubicarlo como la curva neoliberal, lo que está ocurriendo es que son muchos años, quizás desde la posguerra, en donde la economía y la política han corrido aparte de la vida, perdieron sus objetivos en cuanto al bienestar, la seguridad y otras cuestiones. Un poco a partir de esta filosofía inmediata, es que nosotros le propusimos al canciller que montáramos todo este sistema para lo que resta del año y el próximo año, hacer un programa que justamente se llama aquí Defender la Vida, la nueva conversación cultural del mundo. La idea es, como bien lo sitúas ahora, que México genere, por la vía de nuestra plataforma digital y basados en las iniciativas de ustedes, genere conversaciones por todo el mundo destinadas a contribuir a restablecer o reforzar los lazos lastimados por la fronterización, por los nacionalismos, por los discursos de odio. Entonces me parece que lo que acabas de proponer sobre los diálogos, los juegos y los diálogos de los niños, Ana Luisa, el diálogo entre los árboles, que es la poesía pura, los diálogos entre colectivos o grupos de mujeres, entre, yo diría, de Sudáfrica, África, Los Ángeles y Oaxaca, ¿no? Lo que querríamos nosotros en esta comunidad, que se nos llevaría un año y medio, sería que México no solo proyecte su cultura, sino que México sea el gestor de esta conversación. México tiene muchos antecedentes y mucha historia de solidaridad internacional. Me parece que la UNESCO está haciendo ahorita un esfuerzo muy grande por actualizar su agenda a partir de la pandemia. En este momento están en el tema de la protección a las comunidades de artistas. En perspectiva está la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, cuya sede de UNESCO va a ser en México, si es que no hay una noticia en contrario. Entonces, resumo para volver a los comentarios de los otros embajadores. Lo que pretendemos es hacer un sistema regional de diplomacia cultural alimentado, sustentado en una plataforma de contenidos digitales que se producirían de una manera múltiple y diversificada. Los ejemplos que puso Ana Luisa son muy elocuentes, ¿no? Entonces tendríamos nosotros en las embajadas a los centros productores un poco, por ejemplo, una conversación entre mujeres trabajadoras o no sudafricanas, con mujeres migrantes. En Chicago hay una buena cantidad, como ustedes saben, de organizaciones de mujeres activistas. De hecho, el voto a los mexicanos en el extranjero lo promovieron ellas. Entonces podemos hacer una producción a partir de un centro de coordinación que tendríamos en la Ciudad de México, simplemente hacer por un sistema muy eficaz de comunicación digital, hacer un diálogo, Ana Luisa, como que tú estás proponiendo. Todo el niño me parece una maravilla, ¿no? De los niños y las mujeres, además, como lo estás planteando, en un país pues de que prácticamente no sabemos más que, pues sí, los premios Nobel y la lucha histórica entre las comunidades, ¿no? Y lo que acabas de mencionar es prácticamente entre el régimen del dinero con quienes se encuentran en él.
Me parece que por aquí es que donde queremos nosotros avanzar. La agenda que planteó la embajadora nos parece, es en la que hemos estado pensando, pero hay mucho más cosas. Víctor planteó algo en lo que nosotros el año pasado comenzábamos a pensar, que es la cultura del español. Planteabas que en el 2021, Víctor, se va a promover el proyecto del arte, la cultura y el patrimonio de África y del interés por el idioma español. Nosotros les vamos a hacer llegar información. Tenemos un programa que vamos a incluir como parte de la estrategia de la diplomacia cultural, que se llama México en el mundo del español para el 2021. Es decir, vamos a incorporarnos como México a la cultura del español, que son los 22 países iberoamericanos, más todas aquellas regiones del mundo donde el español comienza a tener una presencia muy importante. Nosotros descubrimos, Conrado y yo descubrimos en Budapest y en Estambul, descubrimos con mucha sorpresa que hay una tendencia cada vez más creciente entre los jóvenes checos, polacos, por estudiar el español frente al inglés. Nos parece pues que este corredor cultural internacional del español también da muchas posibilidades para trabajar en los diálogos, Víctor. Vamos a ver qué tipo de iniciativas podemos generar. Puede ser muy interesante que desde África se esté planteando, desde la región tuya se esté planteando una iniciativa de estas. Sobre las posibilidades que se planteaban desde Nigeria, no, desde Ghana, nosotros no solamente queremos producir contenidos digitales. Lo que acabo de decir pues es el verdadero objetivo. Parece que el mundo nos está pidiendo a todos una forma de integración nueva y nada mejor que el camino de la cultura para la Cancillería para avanzar, digamos, en una nueva forma de colaboración con el mundo. Al canciller le importa mucho que avancemos en la línea de la solidaridad global, de la nueva solidaridad global. El día de hoy el canciller justamente está anunciando que casi por 190 votos en la ONU se ha aprobado esta iniciativa del presidente de la República, la iniciativa que presentó ante el G20 en su reunión virtual pasada, por la que se recomienda la no mercantilización de los medicamentos en la pandemia. Ya se habla también de las vacunas, ¿no? O sea, una protección mundial contra el abuso mercantil. Nos parece todo un logro del gobierno mexicano, porque le introduce un sentido social, humanista, a lo que ha sido pues, la vorágine de un capitalismo desenfrenado que optó por la ganancia cruda y no por el bienestar, como era la misión de la economía hace tiempo, ¿no? Entonces, nosotros por ahí vamos, Alejandro, vamos en esa ruta y desde luego vamos a producir, vamos a seguir divulgando la cultura mexicana con productos como los que planteas, pero lo que queremos también es ver, como lo sugería la embajadora, bueno, y que México conozca África en la diversidad de sus culturas. Como nos planteamos con la embajadora Norma Pensado, la tarea pues, de hacer una campaña sistemática de conocimiento mutuo por la que conozcan los mexicanos a la Rusia, que tiene 190 lenguas originarias, ¿no? Los diálogos que podemos montar entre algunas comunidades originarias de
de la Federación Rusa o de Rusia, imaginen ustedes, o de las distintas federaciones, con una comunidad, en fin, no sé, de Canadá y de México, ¿no? Podríamos hacer estas triangulaciones en donde la presencia de México es una presencia distinta, complementaria, si ustedes quieren, a la presencia de Frida, pero la cultura mexicana, la nueva cultura mexicana, es esta, ¿no? La que divulga contenidos que la vinculan con el mundo, y no los contenidos que desde siempre hemos promovido y que el mundo también nos ha recreado, pero queremos estar en el mundo, no solamente ensimismados en nuestra cultura, que es muy rica y muy potente, desde luego. Sobre lo que planteabas, Erasmo, embajador, me vienen varias ideas, existen muchos planteamientos, de una intervención muy rica. Rescato por lo pronto, para comenzar a platicar contigo tu proyecto, el tema del maíz, ¿no? Fuiste muy insistente, quizás es el tema eje de lo que planteaste. Creo que es un tema muy importante que la cultura, que podemos documentar, ¿no? Es decir, podemos hacer una serie de contenidos que conecten a los pueblos de Kenia con los pueblos de México, con otros, a partir del maíz y de la cultura del maíz. Hay una riqueza enorme de cultura en torno del maíz que nos podría servir como pretexto para apoyar esto que tú consideras muy importante para tu gestión. Nosotros nos encontramos en París a un grupo de mexicanos que están trabajando por la ciencia, un grupo donde curiosamente convivían dos mujeres, la doctora Dulce Papi, que es la investigadora líder en el mundo en investigación de Alzheimer, y otra mexicana de Puebla, que está justamente en la batalla de la nixtamalización, para permitir pues, que el mercado del maíz se amplíe a Europa y con los productos del maíz. Creo que ella ha generado toda una tecnología. Valdría mucho la pena ponerlos en contacto, porque ella tiene muy desarrollado el tema. Pero bueno, el tema principal es la cultura del maíz. Nosotros nos vamos a poner a trabajar desde ya, Erasmo, para ver por dónde. Creo que participamos nosotros en una exposición que está en este momento en París, muy compleja, sobre el maíz. En fin, se me ocurre esta primera parte. La segunda, cuando señalas que en Nairobi es la capital, entiendo, de dos proyectos muy importantes de ONU, que son el ONU Habitat y el de Medio Ambiente. Las oficinas centrales de estos programas están ahí contigo. Nosotros, como parte de la innovación que estamos introduciendo a la diplomacia cultural, en el Atlas que presentamos en enero, se consigna nuestro interés por desarrollar la línea de la relación de la cultura con el medio ambiente. Estamos empezando a trabajar una exposición que tiene que ver con esto en Berlín, en el Instituto de Cultura de México. Entonces me parece que podríamos hacer un programa conjunto entre la Embajada de Alemania y la Embajada de Kenia para hacer un proyecto conjunto de acciones que vinculan el medio ambiente con la cultura, ¿no? Y ahí tú, el embajador, pues podría ser nuestro gran gestor, ¿no? De las propuestas culturales que podemos desplegar, ¿no? Podemos hacer los diálogos, las conversaciones, los diálogos interculturales a partir de este tema, ¿no? La exposición que estamos preparando en Berlín es una exposición sobre la herbolaria mexicana, sobre el códice de la Cruz Badiano que se hizo en 1552, después de una pandemia muy grande que hubo en la ciudad de Tenochtitlán, y
que arrasó pues, con 18 millones de indígenas. Se integra un compendio de herbolaria que es el códice y se reúnen por primera vez las plantas medicinales de Europa con las de Mesoamérica. Ana Luisa, el primer diálogo intercultural, es como el diálogo de los árboles, es el primer diálogo intercultural que tenemos en nuestra historia. Tiene todo ese significado, tiene toda esa parte simbólica. El programa Medio Ambiente Cultural lo vamos a iniciar justamente en Berlín en septiembre, pero podríamos ir anunciando que vamos a trabajar un proyecto conjunto, a sumar esfuerzos Alemania, el embajador Canguillón y tú, para generar una propuesta pues, a 4 años, ¿no? Entonces, ahí te proponemos que tú nos propongas y vamos a poner en contacto, le vamos a platicar al embajador y para que tu equipo de cultura tenga contacto con Luisa Ruiz Retana, que es la directora del centro, para ver qué proyectos se pueden desarrollar en conjunto a partir de cultura y medio ambiente. Finalmente, no nos falta algo. Pues me parece en general como muy rica la propuesta. Nosotros vamos a incluirla en una relatoría que les represaremos para ampliar las propuestas de ustedes, para quizás especificarlas un poquito más y de inmediato ponerlas incluirlas en el repertorio de lo que van a ser nuestros contenidos. Yo les quisiera pedir, para terminar mi parte, les quisiera pedir algo. Como vamos a generar, estamos pensando que la plataforma se alimente de contenidos específicos de las culturas locales, de los universos culturales donde ustedes trabajan. Aparte, digamos, de estas especificidades que la embajadora señaló y todos y cada uno de ustedes en sus intervenciones, les quería pedir que digamos, que fuéramos integrando un directorio de las comunidades artísticas y culturales del territorio en el que ustedes representan a México. Tuvimos una reunión en Budapest con una treintena de historiadores, músicos, escritores, porque nos parece que no solo vamos a trabajar, desde luego, con la comunidad mexicana, sino con las comunidades culturales de las sedes de las embajadas, porque de ahí es donde nos va a venir el alimento de qué es lo que debe conocer México del mundo, ¿no? en el intercambio, en el diálogo, ¿no? Lo cual supone pues algo que no siempre será muy bien comprendido, lo entiendo bien, pues que es dejar el monólogo mexicano. Hay que abandonar un poquito el monólogo de México con su cultura, abrirse al mundo, seguir desde luego pues, difundiendo lo que el mundo pide de nosotros, de hablar, ¿no? Por aquí vinieron aquí termino, unas curadoras de un museo de Oslo, les cuento la anécdota, que están interesadas en hacer una gran exposición para un museo nuevo sobre Frida. Llegaron a México por los días de las grandes movilizaciones feministas, no sé si fue la manifestación del 8 o 9, con sorpresa y desilusión no encontraron a Frida en ninguno de los carteles ni las pintas, y decían, ¿pero qué ocurre? ¿No? Si Frida es la imagen viva del feminismo internacional, pues no. A Frida nos la transformó el mundo, ¿no? Como el Día de Muertos también nos la transformó la película de 007 y la de Coco, ¿no? Nos la convirtieron de altar tradicional en las casas en un desfile de muertos que nosotros no teníamos, ¿no? Pero bueno, pues así es la cultura, es un acto de recreación. Nosotros por lo pronto, de luego vamos a seguir apoyando esto, pero insisto y termino, queremos que México
esté en el mundo y esté en las causas del mundo en un momento tan grave como el que estamos viviendo. La diplomacia cultural tiene un deber ético y político con lo que ocurre, y bueno, aquí termino. Esa es la intención. Nosotros les vamos a ir documentando también lo que es el programa y lo que sería la plataforma de una manera muy detallada, de tal manera que, digamos, hacia julio vamos a estar definiendo ya algunas líneas de programas, de temas, en el entendido de que vamos a salir con 6 programas piloto, con 6 canales piloto en el mes de septiembre. O sea que tenemos algunos meses para hacer trabajo interno. Yo les propongo que sigamos platicando por el chat y por otras formas, como son el ida y vuelta de la relatoría, que se va a constituir pues, en la programación de la diversidad de la diplomacia cultural que surge de África y de esta reunión. Yo les agradezco mucho sus planteamientos, me parece que son muy novedosos, muy originales, y bueno, Conrado, sí. Sí, tenemos buen tiempo, está prevista, tenemos todavía media hora. Okay. Vamos está prevista una segunda ronda de embajadores. No sé si quieran seguir el orden que seguimos hace rato, o más bien que vaya pidiendo la palabra, como ustedes digan. ¿Quieren que sigamos el orden? Si fuera el caso, entonces tendrá la voz Etiopía. Okay. Gracias, doctor Márquez, gracias, Conrado. Bueno, pues para no abundar, simplemente yo quisiera solicitar al doctor que, independientemente de que trabajemos este directorio que tú mencionas, a mí me parece que sería una buena idea incorporar también una lista de activos. Estuve escuchando a los colegas, hay cuestiones muy interesantes, entonces, en cada sección o en los países de concurrencia. Entonces, yo creo que también podemos llevar a cabo una lista de activos. Doy un ejemplo. Cuando mencionaba Erasmo la cuestión del maíz, aquí en Etiopía tenemos el tema del café. Y resulta que sobrevive uno de los primeros becarios etíopes que estudiaron en los años 50 en Chapingo. Y él es el experto del café, fue el director de la autoridad del café y tiene un libro sobre el café. Entonces, por ejemplo, en este momento de la pandemia se habla mucho de las propiedades antioxidantes del café. Bueno, pues ahí podríamos tener otro diálogo intercultural. ¿A qué me refiero? Hay que también incorporar estos activos, o lo que yo mencionaba de que tenemos una Plaza México, o que tenemos esta posibilidad de vincularnos también gastronómicamente en Etiopía, con muy orgullosos también de haber sido un país no colonizado, de que tienen una cocina única y que nos vincula que ellos comen el indira como nosotros comemos la tortilla con la mano. O sea, su comida es con las manos y también utilizan el pie. Creo que se te cortó. Sí, yo deseo escucharlo. No se oye. Espera un tantito. ¿Me escuchan ahora? Sí. Que en este directorio que propone el doctor Enrique Márquez, pudiéramos también colocar una lista de activos que podrían complementar y que nos podrían permitir esta vinculación. Muy bien. Y finalmente quiero concluir sobre el tema del escenario de la nueva normalidad o de la nueva diplomacia post-COVID. Justamente lo que mencionabas, Enrique, creo que tenemos que darnos cuenta
y qué bueno que estamos adelantándonos ya en estas reflexiones, que el mundo tiene que volver a una nueva normalidad, pero esa normalidad es de respetar el medio ambiente, de respetar nuestro entorno, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Venecia, limpiándose, digamos, las aguas, o, me decía Conrado, la región más transparente del aire está retornando a la Ciudad de México. Entonces yo creo que también tenemos que imaginar nuestros escenarios en un ambiente, en un contexto post-COVID-19. Gracias. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, embajador. Seguiré en turno entonces a Felipe Alonso González, de Ghana. Muchísimas gracias. Pues me parecen de verdad muy interesantes todos los planteamientos avanzados por los distintos embajadores. Creo que los ejes articuladores que propone la embajadora Facre me parecen que bien pueden implementarse en Ghana, me parecen sumamente interesantes. Obviamente tenemos similitudes con otros países de la zona, Nigeria, Kenia. Con Kenia precisamente también tenemos, como en Kenia, tenemos un proyecto de nixtamalización que ha sido bastante exitoso también y que hemos podido precisamente vincularnos de manera muy cercana con la población local. Acá el maíz también forma parte de la canasta básica y forma parte de la cultura gastronómica del país, con lo cual pues es un punto de acercamiento muy importante. Y me parece que lo que proponen desde México, el doctor Márquez, estos diálogos entre colectivos, entre distintos colectivos, estos triángulos culturales entre regiones, me parecen que pueden ser sumamente útiles. Mi última inscripción fue en El Salvador y precisamente ahí el maíz es muy importante y creo que ese puede ser un eje rector para poder acercar no nada más a artistas, sino a colectivos que pues tienen al maíz como una forma de vida y una forma también de expresión cultural. Me parece también que ese papel de México como gestor de diálogo intercultural creo que es una etapa de nuestro país, de la diplomacia cultural, que pues debemos de reforzar. Desde luego nosotros deseamos que el elemento digital sea solo un medio, un soporte de la diplomacia cultural para el acercamiento entre pueblos y sus culturas. Obviamente creo yo que los contenidos digitales pueden apoyar y pues más en este contexto, pero obviamente es un soporte más. Creo yo, por último, nada más quisiera decir que aquí en Ghana, pues la embajada es nueva, relativamente nueva, desde se abrió en 2014 y creo que la labor realizada por la embajadora Arreola, que ya no está, pues fue muy importante precisamente para poder dar a conocer a México en este país, sobre todo en el ámbito gastronómico, donde se hicieron muchísimas actividades muy exitosas. Y bueno, afortunadamente tenemos un buen equipo aquí también con nuestra agrada cultural que tiene muchas ideas muy renovadas. Y ya por último, en el tema de la cultura del español, quisiera yo nada más anotar que aquí también es muy importante el estudio del español. Incluso en la Universidad de Ghana hay un club hispánico y con el cual nosotros hemos tenido distintas actividades. Concretamente, el año pasado tuvimos una primera experiencia de charla digital, donde invitamos a un colectivo hispano-mexicano de lingüistas del español, que son muy divertidos además. El colectivo se llama Palabras Mayores. Hay un mexicano, Jorge de Buen, y un español que lo dirige, Alberto Gómez Font, y otros dos lingüistas, y la verdad fue muy exitoso, y sobre todo el tema de que los estudiantes de la Universidad de Ghana están cada vez más interesados en el estudio del español, porque es, como todos lo sabemos, pues un idioma
que cada vez tiene mayor relevancia y mayor importancia en la escena internacional. Esa sería por lo pronto mi participación. Muchas gracias, Felipe Alonso. ¿Quieres decir algo, doctor? No. Darle las gracias a Felipe nada más. Entonces, el turno seguiría embajador Erasmo Martínez, desde Kenia. Sí, muchas gracias, Conrado. Ha sido muy interesante todo lo que se ha expresado, en particular por ti, Enrique. Creo que pues, es imperioso pues, el que nos articulemos mejor y tratemos de hacer lo más efectivos posible en este diálogo intercultural que se propone. Ciertamente ha habido pues, toda una serie de cosas, o sea, acá nosotros, como lo comenté, pues la cuestión del maíz pues es algo que nos parece muy relevante por la importancia muy diversa que tiene el tema y desde el punto de vista cultural. De hecho, ya nosotros estábamos pensando en un programa de televisión para pues, dar a conocer la importancia del maíz y las formas de consumo en México, con la participación de expertos, incluidos entre ellos pues, el CIMIT, expertos del CIMIT y del Centro de Investigaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura aquí, universidades y por supuesto la propia embajada. Yo creo que este es un tema muy, muy importante porque hay inclusive muchas cosas que no se conocen en relación al maíz. Aquí nos llegó, nada más por comentarles algo que me pareció muy interesante, pues una persona que venía sumamente preocupada, que viajaba a México, precisamente vino por su visa, y resulta que la preocupación era pues un hongo negro que se le adhería al maíz y era nada menos que el huitlacoche. Entonces, bueno, pues ya le hicimos las recomendaciones del caso y le pedimos pues que lo probara una vez que estuviera en México. Que le pusiera cebollita. Desde luego. No, se pueden hacer hasta unas salsas de espagueti excelentes con eso. Pero la verdad hay un desconocimiento enorme sobre esto. Y yo creo que puede ser una gran aportación de México a este país, y por supuesto Kenia tiene mucho que aportar en estas visitas pues, que ha habido a México. Pues México también ha estado muy interesado en saber pues, cómo manejan cierto tipo de enfermedades, por ejemplo del café y cosas por el estilo. Por supuesto que me parece muy interesante el diálogo que se pueda dar en materia de medio ambiente. Esto es algo muy, muy importante, sobre todo tomando en cuenta las consideraciones que hizo mi buen amigo Víctor Treviño, que tenemos que pensar pues, en qué mundo vamos a estar una vez que logremos controlar la situación tan difícil en la que estamos. Ciertamente el mundo tendrá que cambiar y el medio ambiente deberá ser uno de los aspectos centrales que debemos tener entre nuestras prioridades. La cuestión también de la promoción del español pues es muy, muy importante. Aquí también gratamente pues me estoy dando cuenta que cada vez más personas estudian el español. Y bueno, pues eso yo creo que en gran parte pues, debido a la labor que hace Cuba, que ha llevado a mucha gente a estudiar por allá, España, que también ha promovido el español, y ciertamente nosotros con nuestros propios programas de cooperación que tenemos. Yo creo que por ahí podemos ir y bueno, estamos encantados de participar en la integración de un programa que nos permita pues, seguir promoviendo la presencia de México acá y su cultura tan rica. Muchas gracias. Gracias, Erasmo. Adelante, Conrado. ¿Nos escuchan?
Sí. Sí, muy bien, Nigeria. Bueno, yo quiero seguir con el tema del español y uno de los retos que tenemos es dar continuidad a los programas que hemos iniciado. Aquí en Nigeria el año pasado, por primera vez, tuvimos una presentación en la Facultad de Literatura del Museo de Goya, en la que participó un profesor de la UNAM, con el apoyo de la Cancillería de la UNAM, y el tema fue justamente la influencia de la literatura española, pero hispano-mexicana, en la literatura inglesa. Fue para un grupo muy objetivo, un grupo de maestría, de posgrado de la universidad. Y lo interesante fue la participación que hubo, la receptividad y el interés de la universidad por tener un programa de español como segundo idioma, algo que todavía no tiene. Entonces, este tipo de programas que nos abren las puertas en las universidades y que son también una manera de presentar la cultura mexicana, son muy importantes y es bueno mantenerlos vigentes. De hecho, ya que estamos en el grupo, la idea era que después de Nigeria, la presentación se hiciera en Sudáfrica, donde se cuenta también con presencia de la UNAM, y bueno, la idea es que este año se pueda agendar y dar continuidad. El otro tema que ya mencioné es simplemente tener muy presente el tipo de público, de audiencia que tenemos en Nigeria, donde el conocimiento de México es casi nulo o muy distorsionado. Y por eso necesitamos entrar con contenido de lo que es la cultura de México a nivel introductorio. Pues México en su historia, en su gastronomía, en sus museos, en sus ciudades, y tenemos que ingresar a ese nivel para poder distinguir ampliamente lo que es la cultura de México. Muy bien. Bien, esa sería la recomendación de Nigeria. Gracias, embajadora. Muchas gracias, Enrique. 4 puntos muy rápidos. Uno es que Sudáfrica es el único centro de estudios mexicanos de la UNAM en África y es pues una instancia muy importante, sobre todo para la promoción del español, para que todos también los embajadores en África se apoyen acá en el Centro de Estudios Mexicanos. Veo es una sugerencia para ir viendo hacia el Bicentenario también en esta construcción de contenidos. Recordemos que tenemos a 2 mulatos, Morelos y Guerrero, entonces quizás ahí valdría la pena también tomarlo en cuenta. El deporte, no hemos hablado de deporte, pero me parece que también es un tema importante en este tema de diplomacia cultural y que une mucho a los países. Bueno, aquí el rugby, pero el fútbol también es muy importante. Y ya cuarto y último, incorporar los conceptos de multiétnico, multicultural y pertenencias múltiples a este diálogo entre África y México. Muy bien. Estoy aquí de vuelta. Si me permiten, ¿dónde andas, Conrado? Te estás desconectando aquí un poco, pero ya estoy conectado. Conrado, quiero ver. Bueno, voy a hacer los comentarios a las últimas intervenciones. Me parece, más bien pedirles que nos pongamos de acuerdo quizá en una primera etapa de trabajo, aparte de lo que Víctor mencionaba, que me parece muy importante, integrar los directores y los activos, casi, en fin, es una tarea que ya podríamos comenzar a tener, y yo no sé si nuestro embajador en Etiopía tuviera la capacidad en la embajada como para que alguien nos ayude a procesar esto, que tu embajada, tu agregado, Víctor, pudiera procesar la información de los distintos países africanos. Por supuesto, Enrique, está nuestro agregado cultural y cónsul, Omar Bielma,
y también tenemos el apoyo de una compañera local que además nos ayuda a la contextualización, que es etíope, pero es etiocubana, estudió en Cuba, y entonces ella nos permite también hacer no solamente la interpretación del amárico al español directo, sino también entender culturalmente qué es factible y qué no. Entonces, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, para nuestros embajadores presentes en la reunión, pues que se pongan de acuerdo para trabajar con la oficina de Víctor Ernesto. Haré yo otra propuesta que tiene que ver con lo del español, y sería que Felipe y Alejandro, bueno, con la embajadora también, pero que ellos dos, que pudiéramos plantear una agenda de diálogos interculturales a partir de las comunidades que están en el aprendizaje de español. Lo que podríamos hacer es conectar, por ejemplo, al Club Hispánico con alguna reunión en Praga, coordinada por Leonora, la embajadora, y ustedes, embajadores, generar un diálogo entre estas comunidades que se acercan, bueno, porque que tienen el interés en la cultura del español, en la que está inserto México, y México procurar la conversación. Les anuncio que estamos en el diseño de una colección editorial digital e impresa para estas comunidades que están acercándose al español. Es decir, estamos haciendo una biblioteca de literatura en español y mexicana para cumplir las demandas de esta comunidad. Entonces, podrían, embajadores, yo a Felipe y a Alejandro les pediría que si pudieran formular alguna iniciativa de cómo podrían ser estas reuniones en donde se intercambie opiniones sobre el mundo, la literatura, como lo han señalado. Y a Erasmo, nuestro embajador en Kenia, yo le propondría que vayamos platicando con Alemania para ver de qué manera podemos integrar dentro del proyecto que estamos platicando una propuesta o un avance de propuesta o algunas actividades sobre cultura, medio ambiente, en donde yo no excluyo el maíz, es decir, el maíz está dentro de este panorama, ¿no? La preocupación, la inquietud principal es la nixtamalización, pero el maíz en sí mismo es un motivo de muchísima investigación que se ha hecho, tiene que ver con el futuro, hay muchas discusiones sobre la producción del maíz y está muy ligado a la cultura. Si usted da tiempo, me gustaría que Conrado nos platicara un poquito de esto, como antropólogo y estudioso de la cultura del maíz. Finalmente, Ana Luisa, yo te quería pedir, si tú nos haces para el programa África, la propuesta de los diálogos interculturales a partir de esta diversidad que planteaste, quizá que ustedes pudieran conversar también sobre qué incluir de los otros países fuera de Sudáfrica, qué iniciativas incluir. Desde luego no te estamos pidiendo que hagas el programa, sino que tengamos una agenda mínima, como la que acabas de enunciar, ¿no? Luego, las mujeres, los niños, los árboles. Me parece que ese es el método con el cual queremos avanzar. Y bueno, y una última cuestión. Yo quería proponerles, nosotros vamos a abrir 5 o 6 canales para septiembre. Tendríamos que estar abriendo 28, pero pues no va a ser posible. Y queremos abrirlos ahí donde la pandemia haya dejado huellas muy fuertes. Pienso en Roma, o en Milán, o en Nueva York, ¿no? Estamos nosotros estudiando por dónde empezamos. Y me parece que por todo lo que se ha platicado ahora, que el primer canal que debiéramos abrir en el sistema, en la plataforma digital del sistema regional, sea justamente el de África,
creo que tenemos en la mano, por la conversación que hemos tenido, la posibilidad de armar una buena agenda, una buena iniciativa, que podamos presentar en septiembre. Y me parece que con esto pues ya estamos subrayando que los estados de abandono, producto de mis razones, a partir de la diplomacia cultural, pues tratamos de superarlos. Nos parece que esto puede ser muy importante, porque, bueno, pues si nos queremos ir a la antigua, pues inauguramos el sistema en París, ¿no? Pero pues esto no es posible, ¿no? El París ya pasó de moda. ¿Qué les parece si comenzamos con ustedes, con el canal con la región de África subsahariana? Excelente. Excelente. Muy bien, Enrique. Y que lo abra el canciller, digo, si no pueden presencialmente, que nos grabe especialmente un video de saludo por el arranque del canal. Él va a estar muy complacido, justo por lo que acabamos de platicar sobre el énfasis que él pone en África, y esta sería una manera pues de comenzar a sensibilizar también al interior de la Cancillería pues la importancia que tiene la región y el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Entonces pues ya desde ahorita precortamos el listón del canal. Ya les iremos a través de Diego Aguirre, que es quien nos facilita la comunicación. Diego es el responsable de montar todo el sistema digital. También les ofrezco que Diego, ahorita si quieres tú lo presentas, Diego, que Diego pueda asistirles a ustedes en materia de la comunicación digital, justamente para avanzar en la configuración del canal, ¿no? Pueden contar con Diego para que él les vaya platicando de los métodos, los formatos, la forma como queremos producir esto, si tenemos necesidad, cómo vamos a conectar el árbol del Tule con el... ¿Me puedes deletrear el nombre del árbol sudafricano, o embajadora? Sí, es S de Samuel, A, G de gato, O de Oscar, S-A-G, O-L-E. Sagole. Exacto, y luego Baobab, que es el principito, el árbol del principito. Ah, perfecto. Muy bien, pues mira, ese es un motivo gráfico, Diego, a lo mejor podemos utilizarlo rotativamente en el canal, ¿no? Tener como símbolos entre el maíz, el café, no sé, ¿no? Claro. Los diálogos, Ana Luisa, los diálogos también incluirían, digamos, los de un siguiente piso, que serán los clásicos, ¿no? El de los escritores, los creadores, los artistas, ¿no? Pero fundamentalmente pues son diálogos de la comunidad, ¿no? Como tú lo definiste muy bien. Pues por mi parte no me falta, si hay tiempo, Conrado, me gustaría que platicaras un poco de la cultura del maíz. Bueno, muchas gracias. Es una conversación pues larga y que ustedes conocen muy bien, pero desde luego que hay, digo, como bien sabido, el ciclo del maíz ha articulado desde, no sé, 6.000 años antes de Cristo a las culturas en Mesoamérica y en el mundo andino también, conectados, por cierto, y es el gran tema, ¿no? Es el gran tema cultural de México. Y es así como un horizonte fantástico, muy excitante, el que abren ustedes en África, en distintos países. Y solamente podría anotar que el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, es uno de los grandes impulsores de la defensa del maíz, es uno de los grandes expertos, y que seguramente estará pues, muy emocionado de escuchar esto. Hemos trabajado con él en distintos momentos sobre exposiciones internacionales acerca del maíz. Y aquí en México pues, también hay una tradición desde Bonfil Batalla, que hizo aquella gran exposición sobre el maíz en los años 80, con la que se inauguró el Museo de Culturas Populares, una exposición muy compleja que tocaba muchos puntos del maíz, no solamente el gastronómico. Y luego hubo otra exposición
ustedes, por ejemplo, sin maíz no hay país, ustedes seguramente conocen bien. En fin, hay un movimiento muy amplio desde la sociedad civil, desde comunidades, desde instituciones de gobierno, científicas, pues, enorme, que se podría articular, desde luego. Una idea es ver cómo podemos, estos curadores que han trabajado, que son varios, en varios momentos, en esas exposiciones, poder conversar con ellos, quizá en una especie de diálogo como el que tenemos ahora, un diálogo, digamos, un poco informal y de primera aproximación, pero platicar ya con algunas personas diversas que participan en esto. Desde luego, con los que ya tienen ustedes el trabajo de CIMIC, pues es pionero, es muy importante, y tendría que estar aquí también, desde luego, bueno, es la punta de lanza, ¿no? No sé si es algo así, Oye, doctor. te interrumpo un tantito. Se podría generar un diálogo entre todo este mundo, el que ha llegado, el que ha hecho arte en torno del maíz. Se podría hacer un diálogo como lo determina Erasmo, para nutrir de información, ¿no?, cultural y técnica el tema el tema central de la propuesta de Erasmo, ¿no lo crees? Con el proceso de internalización es cultura, perdón. Con el mayor de los entusiasmos, en el momento en que lo considero inconveniente, digamos segunda semana de mayo, por ejemplo, podríamos tener una reunión de este tipo con varias personas e ir aproximándonos a las posibilidades que hay. Se puede hacer una teleconferencia, Conrado y Erasmo, sobre el tema, ¿no? Con gente, con la gente que tú has mencionado en este momento, ¿no? Para apoyar a Erasmo, digamos, en esta iniciativa y preparar una agenda de contenidos que podamos tener en el canal, ¿no? Con muchísimo gusto. Y un poco al margen anoto que ha sido una reunión perfecta también en forma. Estamos a tiempo, estamos cumpliendo una hora y media. Y si quieren continuar o si quieren dejarla aquí. Perdón, yo también quería tener una intervención para la parte final, si podemos prender todas nuestras cámaras para sacar una fotito. Para tomar una foto. Sería buenísimo. Muchísimas gracias por toda la junta. Para tomar una foto para el TIC, porque si no nos creen que estamos trabajando. Eso. Muchísimas gracias a todos, de veras, ha sido una reunión extraordinaria. Muchas gracias a ustedes, Enrique, muy amables, de veras, y muy interesante. Gracias, Enrique. Gracias. Conrado y Diego, gracias a todos, estuvo muy interesante, muchas gracias. Bueno, pero pónganse a trabajar, ¿eh? Eso, ya desde ahorita. Nos vamos a estar correteando. Lo que necesiten, con muchísimo gusto, ¿eh? Falta tu cámara, Enrique. Para que sea bonito el mosaico, prendan su cámara. Está ahí al lado de donde se cuelga. Es la mía. No prende. No prende todavía. No prende, fíjate. Quizás si le das refresh a la... O sea, salirte y volver a entrar. ¿De plano? Es que no prende tu Bueno, cámara. esperen, Estás en mute, Conrado, ¿verdad? Que no solo falta Enrique, faltan otros mosaicos apagados, otras imágenes. Yo creo que aquí podemos salir todos, ¿no? Muy bien. Alejandra, no te vemos. Saludos a todos, muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Saludos desde Ghana. Muchísimas gracias.
Saludos desde Tacubaya también. Saludos desde la San Rafael. Saludos. Qué envidia, la verdad. Un abrazo. Un abrazo igual desde acá.